Traemos hoy al canal una entrevista que aporta enorme luz sobre cómo opera el dominio financiero anglosajón, dominio que hoy día subyuga a prácticamente toda la hispanidad, que impide su desarrollo y que mantiene a grandes capas de su población en la pobreza. Recordemos que la gran mayoría de los países de la hispanidad tienen una renta per cápita inferior a los $10.000. Muchos de ellos no llegan a los 5.000, es decir, menos de la décima parte de los $65.000 de renta anuales de un estadounidense medio. Traducimos a continuación las partes más interesantes de una entrevista realizada a John Perkins, autor del superventas Confesiones de un sicario económico, libro que ha vendido más de 1.200.000 copias. John Perkins, economista reclutado por la CIA, explica en este libro con todo detalle la operativa de Estados Unidos para chantajear a gobiernos de naciones débiles y conseguir apropiarse de sus recursos naturales y succionar riqueza, adueñándose de los flujos económicos más relevantes. Como veremos en la entrevista, los países de la hispanidad han sido y son una de sus principales presas. Hemos explicado ya en otros vídeos de este canal cómo el mundo anglosajón lleva siglos imponiendo por la fuerza de las armas una subordinación financiera continuada a otras naciones, como forma de succionar de forma estable, año tras año, los recursos de otros países para asegurarse un estatus de riqueza y dominio sin fin, a costa del bienestar de otras naciones. Esta metodología fue iniciada por Reino Unido tan pronto como en la dominación de Irlanda del siglo XVI, y se observa más adelante en muchas ocasiones, en la dominación de la India, por supuesto en la imposición del Tratado de Nankín a China tras las guerras del opio, lo que causó el llamado siglo de la humillación chino, en la Sudáfrica tras la guerra de los Boers, en las naciones resultantes de la explosión de la hispanidad, etc. A nada que se conozca un poco la historia, llama la atención esta tendencia a la subyugación y explotación continuada de otras naciones por parte del mundo anglosajón, otra cara más del supremacismo anglosajón. A finales del siglo XIX, Estados Unidos llevó esta estrategia de dominación a su máxima expresión, en especial en el continente americano. El modus operandi de Inglaterra consistía a grandes rasgos en imponer por la fuerza de las armas, como en el caso de China, o por la cooptación de una élite corrupta y traidora, como en el caso de la hispanidad, tratados comerciales desiguales, que en aras del libercambismo iban a abrir los mercados a sus manufacturas, lo que destruiría la industria local y dejaría como única alternativa del país subyugado la producción de materias primas que interesaban a los ingleses. El otro elemento de subordinación silenciosa era la asfixia mediante la deuda externa. Se otorgaban préstamos en libras a estados recién nacidos, desorganizados, con monedas débiles que eran imposibles de pagar. El primer préstamo de 1.000.000 de libras, concedido en 1824 por la banca Barings a la hoy Argentina, tardó 70 años en devolverse, y para cuando lo hizo se había devuelto 6 veces el nominal. De ese 1.000.000 de libras apenas llegaron realmente 500.000, el resto se perdió en comisiones y corruptelas. Muy a menudo, la imposibilidad de devolver los préstamos hacía que se entregara a cambio el derecho de explotación de recursos naturales, en especial minas y tierras de cultivo. La subyugación era así completa, el flujo continuado de riqueza hacia Inglaterra estaba asegurado, y la asfixia, la pobreza de esas sociedades garantizada. Imposible salir de la pobreza si no se puede desarrollar la industria, si no se pueden explotar los recursos naturales propios, si los principales flujos económicos llevan los beneficios, las plusvalías, fuera del país a otra nación. Como veremos en esta entrevista, en el siglo XX, Estados Unidos ha profundizado en esta estrategia extractiva, la ha refinado, haciendo participar en ella a organismos internacionales supuestamente neutrales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, organismos que en realidad controla Estados Unidos y sobre los que es la única nación con derecho de veto. Además, ha sabido explotar aún más las ventajas del señoreaje del dólar, el señoreaje de disponer de la indiscutible divisa mundial durante el último siglo. A grandes rasgos, el señoreaje del dólar supone que, dado que son requeridos dólares para el comercio internacional, como por ejemplo el comercio de petróleo y otras materias primas que cotizan en dólares, y que también son requeridos dólares fuera de Estados Unidos para muchas otras actividades, como por ejemplo para nutrir las reservas de los bancos centrales de naciones secundarias, Estados Unidos ha emitido dólares, ha emitido papelitos por los que el resto de las naciones, el resto del mundo, ha tenido a cambio que entregar bienes y servicios para conseguirlos. Es decir, dado que el dólar ha sido la moneda de referencia mundial, Estados Unidos ha recibido bienes y servicios del resto del mundo a cambio de papelitos, a cambio de nada. Y entre esos bienes y servicios adquiridos por Estados Unidos a cambio de papeles,
Se incluyen recursos naturales de otros países o empresas extranjeras que garantizan flujos continuados de beneficios, succión continuada de riqueza. Pero vayamos con la entrevista y conozcamos con más detalle cómo opera hoy día la dominación financiera anglosajona. Nosotros, los sicarios económicos, hemos sido realmente los responsables de crear este primer imperio global y trabajamos de muchas maneras diferentes. Pero quizás la más común es que identificamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones ansían, como por ejemplo petróleo, y entonces organizamos un préstamo enorme para ese país, desde el Banco Mundial o desde alguna de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca va realmente al país, sino que va a nuestras grandes corporaciones para construir proyectos de infraestructuras en ese país, como plantas de energía, parques industriales, puertos, cosas que benefician solo a unas pocas personas ricas en el país, además de a nuestras corporaciones. Pero en realidad no ayudan a la mayoría de la gente de ese país. Sin embargo, esa gente, el país entero, queda soportando una deuda enorme. Una deuda tan grande que no la pueden pagar. Y eso es parte del plan. No pueden pagarla y entonces en algún momento volvemos y les decimos: escuchen, nos deben un montón de dinero, no pueden pagar su deuda, así que véndannos su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras, o permítanos construir una base militar en su país, o envíen tropas en apoyo de las nuestras a algún lugar del mundo, como Irak, o voten con nosotros en la próxima votación de las Naciones Unidas, o privaticen sus compañías eléctricas, o privaticen su sistema de agua corriente y desagües y véndanlos a corporaciones norteamericanas o multinacionales. Y así se extiende rápidamente el efecto. Es muy típica la manera en que se trabaja en el Banco Mundial y el FMI. Se endeuda un país y la deuda es tan grande que no se puede pagar. Entonces se les ofrece refinanciar esa deuda y tienen que pagar aún más intereses. Y entonces se pide este quid pro quo. Se añade lo que se llama una condicionalidad o buen gobierno, lo que básicamente significa que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus sistemas penales, sus aseguradoras, a corporaciones extranjeras. Es un doble, triple, cuádruple golpe. El precedente de los sicarios económicos empezó realmente en los años 50, cuando Mossadegh fue elegido democráticamente como presidente de Irán. Él fue considerado una esperanza para la democracia en Oriente Medio y en todo el mundo. Fue el hombre del año de la revista Time. Pero una de las cosas que trajo y comenzó a implementar era la idea de que las compañías petroleras extranjeras tenían que pagarle al pueblo iraní mucho más por el petróleo que extraían, y que el pueblo iraní debía beneficiarse de su propio petróleo. Algo lógico. Por supuesto que esto no nos gustó, pero teníamos miedo de hacer lo que hacíamos habitualmente, que es enviar al ejército. En lugar de eso, mandamos a un agente de la CIA, a Kermit Roosevelt, pariente de Teddy Roosevelt. Kermit llegó con algunos millones de dólares y fue muy efectivo y eficiente. En un pequeño lapso de tiempo se las arregló para hacer derrocar a Mossadegh y trajo al Shah de Irán para reemplazarlo, quien estuvo siempre a favor de nuestra política petrolera. Fue extremadamente efectivo, y de vuelta a los Estados Unidos, en Washington la gente miraba a su alrededor y decía: ¡wow! Eso fue fácil y barato. Y se estableció toda una nueva forma de manipular países, de extender el imperio. El único problema con Roosevelt era que llevaba una tarjeta de agente de la CIA, y si hubiera sido atrapado, las ramificaciones habrían sido muy serias. Así que rápidamente se tomó la decisión de usar consultores privados para canalizar el dinero a través del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional o alguna otra de sus agencias, y se enviara a gente como yo, que trabajaban para compañías privadas, y de esa forma, en el caso de que nos atraparan, no habría repercusiones para el gobierno. Cuando Arbenz se convirtió en presidente de Guatemala, el país estaba muy sometido a la voluntad de la compañía United Fruit y otras grandes corporaciones internacionales. Arbenz hizo campaña electoral diciendo: nosotros queremos devolver la tierra a la gente. Y una vez asumió el poder, empezó a implementar políticas que hacían exactamente eso: darle los derechos de la tierra al pueblo.
A la United Fruit no le gustó mucho eso, y entonces contrataron una firma de relaciones públicas y lanzaron una campaña masiva en los Estados Unidos para convencer a la gente de Estados Unidos, a los ciudadanos, a la prensa de Estados Unidos y al Congreso de que Arbenz era una marioneta soviética, que si le permitíamos mantenerse en el poder, los soviéticos tendrían un punto de apoyo en ese hemisferio. En aquella época había un gran temor en la mente de todos al terror rojo, al terror comunista, y entonces, para abreviar, tras esta campaña de relaciones públicas surge un compromiso por parte de la CIA y el ejército para eliminar a este hombre. Y así lo hicimos. Mandamos aviones, mandamos soldados, mandamos chacales, nosotros mandamos de todo para eliminarlo. Y lo eliminamos. Y tan pronto como dejó el cargo, el nuevo tipo que lo sustituyó básicamente devolvió todo a las grandes corporaciones internacionales, incluida por supuesto la United Fruit Company. Ecuador, durante muchos años, había sido gobernado por dictadores estadounidenses, a menudo bastante brutales. Entonces se decidió que debía haber unas verdaderas elecciones democráticas. Jaime Roldós se postuló y su principal lema electoral era asegurar que como presidente buscaría que los recursos de Ecuador se usarían para ayudar a la gente. Y ganó de manera aplastante, por más votos de los que nadie ha ganado nunca en Ecuador. Y comenzó a implementar esas políticas para asegurarse de que las ganancias del petróleo fueran a ayudar a la gente. Bueno, a nosotros en Estados Unidos no nos gustaba eso. Yo fui enviado como uno de entre varios sicarios económicos para cambiar a Roldós, para corromperlo, para cambiarle, para hacerle saber, ya sabes, de acuerdo, ya sabes, puedes hacerte muy rico tú y tu familia si juegas nuestro juego, pero si continúas intentando mantener estas políticas que has prometido, te vas a tener que ir. Él no escuchó. Fue asesinado. Tan pronto como cayó el avión en el que viajaba Roldós, todo el área fue acordonada. La única gente a la que se le permitió entrar eran los militares de una base americana próxima y algunos militares ecuatorianos. Cuando se lanzó una investigación, 2 de los testigos clave fallecieron en accidentes de tráfico antes que tuvieran la oportunidad de testificar. Un montón de cosas muy extrañas ocurrieron en torno al asesinato de Jaime Roldós. Yo, como la mayoría de la gente que realmente había visto este caso de cerca, no tenemos absolutamente ninguna duda de que fue un asesinato. Por supuesto, desde mi posición de sicario económico, yo siempre estaba esperando que algo le pasara a Roldós. Quizás un golpe de estado, un asesinato. No estaba seguro de cómo, pero sabía que lo iban a cesar, porque él no se dejaba corromper, no se permitía a sí mismo corromperse como nosotros queríamos hacerlo. Omar Torrijos, el presidente de Panamá, era uno de mis favoritos, ¿sabes? Realmente me gustaba, era muy carismático, era un tipo que realmente buscaba ayudar a su país. Y cuando quise sobornarle, corromperle, él dijo, mira, me llamaba Juanito, dijo, mira Juanito, yo no necesito el dinero. Lo que realmente necesito para mi país es que sea tratado justamente. Necesito que los Estados Unidos nos paguen lo que deben a nuestra gente por toda la destrucción que han causado aquí. Necesito estar en una posición donde yo pueda ayudar a otros países hispanoamericanos a ganar su independencia y estar libre de esto, de esta terrible presencia del norte. Porque, señores, ustedes nos están explotando miserablemente. Yo necesito que devuelvan el canal de Panamá a las manos de la gente. Eso es lo que yo quiero, así que déjame tranquilo, no trates de sobornarme. Era el año 1981, y en mayo Jaime Roldós había sido asesinado. Omar Torrijos era muy consciente de ello. Torrijos reunió a su familia y dijo, probablemente sea yo el siguiente, pero está bien, porque hice lo que vine a hacer, el acuerdo de devolución del canal. El canal ahora estará en nuestras manos. Acababa de terminar de negociar el tratado con Jimmy Carter. En junio de ese mismo año, solo un par de meses después, él también murió en un accidente aéreo. No hay duda que fue ejecutado por chacales apoyados por la CIA. Hay un montón de pruebas de que uno de los guardias de seguridad de Torrijos le entregó en un último momento, mientras subía al avión, una pequeña grabadora que contenía una bomba. Handed him at the last moment as he was getting on the plane a tape recorder, a small tape recorder that contained a bomb. Irak es el ejemplo perfecto de cómo funciona todo el sistema. Nosotros, los sicarios económicos, somos la primera línea de defensa. Nosotros entramos, tratamos de corromper a los gobernantes y conseguimos que acepten estos préstamos enormes y usamos después como palanca para ser dueños de ellos. Si fallamos, como fallamos en Panamá con Omar Torrijos y en Ecuador con Jaime Roldós, hombres que rehusaron ser corrompidos,
Entonces, la segunda línea de defensa es mandarles los chacales, y los chacales o bien derrocan al gobierno o bien asesinan. Y una vez que pasa eso y llega un nuevo gobierno, ese nuevo presidente sabe lo que le pasará si no lo hace. En el caso de Irak, ambas líneas de defensa fallaron. Los sicarios económicos no fueron capaces de llegar a Saddam Hussein. Lo intentaron a fondo. Tratamos de conseguir que aceptase un trato similar al que la Casa de Saud aceptó para Arabia Saudí, pero él no lo aceptó. Entonces los chacales fueron a eliminarlo, pero no pudieron hacerlo. Su seguridad era muy buena. Después de todo, él anteriormente había trabajado para la CIA. Él fue contratado para asesinar a un presidente anterior de Irak, y falló, pero conocía nuestra forma de operar. Así que en 1991 enviamos al ejército y eliminamos las fuerzas militares iraquíes. Entonces asumimos que en ese momento Saddam Hussein rectificaría. Pudimos haberlo eliminado, por supuesto, en aquel momento, pero no quisimos. Él era el tipo de hombre fuerte que nos gusta, que tiene bajo control a su gente. Pensamos que podía controlar a los kurdos y mantener a los iraníes en su lado de la frontera y seguir bombeándonos el petróleo. Y una vez que nosotros habíamos eliminado sus fuerzas, entonces iba a rectificar. Entonces, los sicarios económicos volvieron en los años 90, pero no tuvieron éxito. Si hubieran tenido éxito, él seguiría dirigiendo el país. Nosotros le estaríamos vendiendo todos los aviones de combate que quisiera y todo lo que quisiera. Pero no pudieron, no tuvieron éxito. Los chacales tampoco pudieron eliminarlo nuevamente, así que enviamos a los militares otra vez. Y esta vez sí que hicimos el trabajo completo y lo eliminamos. En el proceso nos quedamos con algunos acuerdos muy lucrativos de construcción para reconstruir el país que nosotros mismos, en esencia, habíamos destruido. Esto es muy beneficioso si eres dueño de grandes compañías de construcción. Así que el caso de Irak muestra las tres etapas. Los asesinos económicos fallaron, los chacales fallaron y como etapa final llegaron los militares. De esta forma, nosotros realmente hemos creado un imperio, pero lo hemos hecho muy sutilmente, un imperio clandestino. Tras esta entrevista surge sin duda la pregunta, ¿qué se puede hacer? El ejemplo de China en estos últimos años es claro. Hay que trabajar por el desacople financiero del mundo anglosajón y, por supuesto, evitar a toda costa los préstamos envenenados de los organismos internacionales. Para asegurar la estabilidad financiera de una divisa, los dos elementos en que apalancarse son el oro y el Bitcoin. Algunas naciones que se oponen a la hegemonía de Estados Unidos así lo han entendido. Rusia y China han reforzado sus reservas de oro en los últimos años. China domina el mercado del oro físico y ha fomentado la compra del mismo entre su población. Además, se especula con que muy probablemente ha aumentado de forma silenciosa y en gran cantidad las reservas de su banco central. Por otro lado, China es el primer país del mundo en minado de Bitcoin, con una tasa del 65%. Rusia es el tercero, con el 7%, e Irán el sexto, con un porcentaje de minado del 4%. Por último, al igual que ha hecho China, es imprescindible iniciar una estrategia de proteccionismo inteligente para asegurar el desarrollo de la industria propia y la innovación industrial. Pero ambas estrategias pueden ser mucho más efectivas si se abordan desde un factor multiplicador. Y ese factor multiplicador es la unidad de acción de la hispanidad. No es lo mismo chantajear a 10 millones de habitantes que a 500 millones. La solidez de una moneda de un país de 5 millones de habitantes no es la misma que la de una posible moneda de 500 millones de personas. La capacidad de industrialización de un mercado único de 500 millones de personas no es comparable a la de incluso una nación mediana de 20 o 30 millones de habitantes. Estos últimos 200 años nos han demostrado que los países de la hispanidad divididos son presa fácil de la rapiña anglosajona. Empecemos a andar el camino hacia la prosperidad, la estabilidad y la independencia. Empecemos a trabajar para la reordenación, la reestructuración de la hispanidad. En la Asociación Hispanidad creemos que conocer nuestra verdadera historia es imprescindible para construir un futuro común de unidad, fortaleza y prosperidad. Si compartes estas ideas, suscríbete al canal y afíliate a la Asociación Hispanidad.